Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video tutorial de Aula Más. A continuación, resolveremos el ejemplo número 8 sobre la nomenclatura de hidrocarburos alifáticos acíclicos o de cadena abierta. En este caso, nos dan el nombre del hidrocarburo y a partir de él debemos desarrollar la fórmula estructural. Para ello vamos a emplear la representación de líneas y puntos. Si tienes dudas o inquietudes respecto de los temas que vamos a tratar en este video tutorial, te invito a que estudies las lecciones previas relacionadas con la nomenclatura de compuestos orgánicos y en forma concreta con la nomenclatura de hidrocarburos, ya que en este video tutorial nos enfocamos en el desarrollo del ejercicio planteado. Como podemos observar, nos indican el nombre del hidrocarburo. Es un nombre bastante extenso y a partir de él tenemos su estructura. Vamos a leer el nombre de este hidrocarburo. 6,10,36 trietil, 14 esil, entre paréntesis 4' metil, cierra paréntesis 30 esil, abre paréntesis 2 doble prima 3 doble prima dimetil, cierra paréntesis 20,26,34 trimetil, 18 propil, 23 isopropil tetracontano. Debemos tener en cuenta que el nombre de un hidrocarburo está constituido por 5 elementos: una raíz, un sufijo primario, un sufijo secundario y puede tener o no tener un prefijo primario y un prefijo secundario. La raíz nos va a indicar el número de átomos de carbono de la cadena carbonada principal. El sufijo primario, en el caso de los hidrocarburos y en general de los compuestos orgánicos, nos indica el tipo de enlaces en la cadena carbonada principal, si son simples, dobles o triples. El sufijo secundario, cuál es la función principal. En este caso, como tenemos un hidrocarburo, ya vamos a ver cómo se define, simplemente por una letra. El prefijo primario aparece solo si en el nombre está el término ciclo. Y el prefijo secundario son todos los radicales. Lo que hacemos para facilitar el desarrollo de este problema entonces es identificar los elementos en el nombre. Miremos, la raíz la vamos a identificar lo mismo que el sufijo primario y el secundario a partir del último término de todo este nombre. O sea que nos vamos a enfocar primero en este término de acá, tetracontano. Está en esta expresión. Resulta y acontece que podemos identificar inmediatamente cuál es la raíz analizando la primera combinación de letras de este término, tetracón. Tetracón es entonces la raíz del hidrocarburo que estamos analizando. Y como habíamos dicho, nos va a indicar el número de átomos de carbono. Para poder saber el número de átomos de carbono de acuerdo con esta expresión, con esta raíz, nos dirigimos a una tabla que contenga el número de átomos de carbono según esa raíz. Aquí tenemos una tabla que ya hemos trabajado en lecciones previas donde se relaciona el número de átomos de carbono con la raíz. Y si buscamos el término tetracón, vemos que es el último y hace referencia a cuando se tienen 40 átomos de carbono. O sea que la cadena carbonada principal tiene 40 átomos de carbono. Y vamos a escribir lo que hemos consultado. 40 átomos de carbono, 40 carbonos tiene la cadena carbonada principal, es bastante extensa. Bueno, ahora bien, el sufijo primario viene dado por el término an. El sufijo primario puede ser an, en o in, dependiendo si tenemos todos los enlaces simples entre los átomos de carbono de la cadena carbonada principal. Si aparece el término en, debe haber al menos un enlace doble. Y si aparece el término in, debe haber al menos un enlace triple. En este caso, como el término es an, quiere decir que todos los enlaces son simples entre los átomos de carbono de la cadena carbonada principal, es decir, entre estos 40. Y por último, identificamos el sufijo secundario con la letra O, esta de acá, encerrar de esta manera. El sufijo secundario, para el caso de los hidrocarburos, simplemente nos indica que la estructura está constituida por estos dos elementos, por hidrógeno y carbono, siendo el carbono el átomo central. Antes de la raíz debería aparecer un término ciclo si la cadena es cerrada. Como no aparece, entonces decimos que en este caso no hay prefijo primario. La cadena es abierta. ¿Y qué será el prefijo secundario? Todos los radicales de alquilo que están presentes
están unidos a la cadena carbonada principal, pero que no hacen parte de ella. Y en este caso, ¿qué viene a ser el prefijo secundario? Todo lo que está antes de la raíz. Miremos, o sea, ¿qué viene a ser? Vamos a indicarlo con un color diferente, con un color rojo. Todo esto viene a ser el prefijo secundario, todo lo que estamos señalando en rojo. Y son todos ellos radicales de alquilo. Radicales de alquilo significa que también son cadenas hidrocarbonadas. Solo están constituidas por átomos de hidrógeno y carbono, pero no hacen parte de la cadena carbonada principal. Vemos que en ocasiones el nombre de un hidrocarburo se hace extenso es por los radicales de alquilo que pueda contener. Miremos entonces que es sumamente importante identificar en el nombre cada uno de los elementos que constituyen el nombre del compuesto orgánico para poder definir su estructura. ¿Cómo identificamos primero la raíz, el sufijo primario y el sufijo secundario? Es lo que por lógica primero debemos representar, o sea, la cadena carbonada principal, indicada por estos 40 átomos de carbono. Bueno, aquí ya hemos representado la cadena carbonada principal, los 40 átomos de carbono. Recordemos que cada cambio de orientación o cada punto de inflexión y de igual forma los extremos de la cadena son átomos de carbono. Esto lo hicimos para agilizar el proceso de resolución de este problema. Aquí ya tenemos representado lo que es el tetracontano, 40 átomos de carbono, o que se corresponde más bien a un alcano. Miremos, no hay un doble enlace ni un triple enlace porque el nombre nos dice que todos los enlaces carbono-carbono son simples. Ahora bien, para ubicar todos esos radicales de alquilo, es importante enumerar cada uno de estos átomos de carbono para poder localizarlos. Entonces, procedemos a enumerar estos átomos de carbono y lo hemos hecho de izquierda a derecha. Entonces aquí indicamos cuál es el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 hasta llegar a 40. Y ahora procedemos a ubicar cada uno de los radicales de alquilo. Podemos empezar en el orden dado en el nombre. Nos dicen que hay un trietil, hay 3 radicales de etilo. Ya sabemos que los radicales de etilo tienen 2 átomos de carbono, pero en este caso son 3, y como son 3 están ubicados en 3 posiciones o localizadores diferentes. Hay uno en la posición 6, otro en la 10 y otro en la 36, lo que se traduce a que están unidos a los carbonos, a los átomos de carbono de la cadena carbonada principal número 6, número 10 y número 36. Entonces empezamos con el carbono número 6, representamos mediante 2 líneas el etil, que son 2 átomos de carbono. Al trazar esta línea ya tenemos un átomo de carbono del etil y con otra línea ya tenemos el segundo. De igual forma lo hacemos con el otro radical de etilo, pero este nos dicen que está en la posición 10. Entonces vamos al carbono 10 y representamos otro etil. Miremos, ya hemos representado 2 radicales de etilo, uno en la posición 6 y otro en la 10. Y representamos otro en la 36. Nos vamos hasta el carbono 36 y representamos el tercer radical de etilo. Bueno, ya hemos representado los 3 radicales de etilo. Sabemos que son 3 por este término trietil, por este prefijo multiplicativo. Y ya los ubicamos en las posiciones dadas. Entonces, seguimos con el siguiente radical de alquilo. Nos dicen que es el 14 esil. Esil quiere decir que tiene 6 átomos de carbono. Es una cadena lineal. No tiene otros prefijos como el iso, el ter, que nos indicaría que tiene otra configuración. Y nos dicen que ese esil está en el carbono 14. O sea que lo representamos a partir de este. Y miremos que nos va a quedar más fácil representarlo hacia arriba. Bueno, tenemos entonces 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay 6 átomos de carbono. Ahí ya representamos el 14 sil. Pero nos dicen que hay un radical de este radical en el 4' metil. ¿Qué significa ese 4'? Significa que debemos enumerar ese radical como una cadena secundaria. Y la enumeración, cuando tenemos un radical de radical, empieza desde el carbono unido a la cadena carbonada principal, sin importar si hay o no insaturaciones. O sea que empezaríamos enumerando desde este carbono,
con el símbolo prima, que nos indica que es una cadena secundaria. Utilizamos un color diferente e indicamos este carbono como el número 1', el siguiente como el 2', luego tenemos el 3', 4', 5' y 6'. Bueno, aquí este 4' lo vamos a mover un poquito porque por lo siguiente, resulta y acontece que nos dicen que hay un metilo, un radical de metilo en el carbono 4'. Por tanto, trazamos una línea, puede ser hacia la izquierda o hacia la derecha, que se corresponde con un radical de metilo. Tracémoslo hasta el lado. Este ya es entonces un radical de metil o metilo. Parte desde el carbono 4'. Listo, quedó representado. O sea que hasta este punto ya tenemos representado el 14-sil y su radical 4' metil. Ahora representamos el 30-sil. Quiere decir que debemos ubicarnos sobre el carbono 30. Listo, aquí nos ubicamos y vamos a representar igualmente 6 átomos de carbono. Miremos que aquí nos adelantamos un poco a representar ese radical de esil o esilo. Ya lo representamos. No nos quedó exactamente igual. Esto sucede mucho cuando hacemos las representaciones así libremente a mano. Pero no hay ningún problema desde que se pueda comprender, se pueda entender bien la estructura. Bueno, y procedemos también a enumerar este radical porque nos dicen que este radical tiene unos radicales. Por tanto, utilizamos una enumeración diferente. Ya es doble prima. O sea que este carbono, el carbono de esta cadena secundaria unida al carbono número 30 se enumera como 1 doble prima. El siguiente como 2 doble prima. Luego tenemos el 3 doble prima, 4 doble prima, 5 doble prima y 6 doble prima. Bueno, hay que tener cuidado que no nos quede todo cerca del enunciado, pero bueno, aquí nos quedó de forma muy cercana. Sin embargo, eso no afecta pues lo que estamos trabajando, los conceptos, ¿cierto? Todo se puede reordenar. Ok. Y procedemos a ubicar los radicales de este radical o subradicales también le podemos mencionar. Nos dicen que hay dos subradicales de metilo. El metil tiene un átomo de carbono, pero en este caso son dos y están en las posiciones 2 doble prima y 3 doble prima. Entonces nos ubicamos en el 2 doble prima. Vamos a correr un poquito el número para que pueda sobresalir. Lo mismo para el 3 doble prima. Y a partir de ellos entonces trazamos dos líneas, una en esta orientación y otra en esta otra orientación. Y así hemos representado los dos radicales de metilo, uno en la posición 2 doble prima y otro en la posición 3 doble prima. Procedemos ahora a representar este radical, el trimetil. O sea, hay tres radicales de metilo en las posiciones o unidos a los carbonos número 20, 26 y 34. Simplemente entonces trazamos una línea en cada uno de estos átomos de carbono. Para el 20 una línea hacia arriba que representa un metil. Para el 26 una línea hacia arriba que representa el segundo metil y sobre el carbono número 34 otra línea que representa el tercer radical de metilo. Ya hemos entonces ubicado estos tres radicales de metilo y procedemos a ubicar los últimos dos radicales. Nos dicen que sobre el carbono 18 hay un propil, entonces buscamos el carbono 18 y representamos un propil, que son tres átomos de carbono. Tres átomos de carbono, tanto representamos 1, 2 y 3. Vamos a hacerlo así, el tercer carbono o también indicarlo hacia arriba. En este caso no hay problema, porque no estamos estudiando pues la configuración isomérica de estos compuestos orgánicos. Lo importante es indicar el número exacto de carbonos. Aquí hay 1, 2 y 3. Y no vamos a enumerarlos porque este radical no tiene subradicales u otra cadena secundaria. Y sobre el carbono 23 hay un isopropil. El iso ya nos está indicando una configuración que ya hemos estudiado en otros videos. Que la siguiente, son tres átomos de carbono pero distribuidos de forma simétrica.
Primero representamos un carbono y los siguientes carbonos, el carbono 2 y 3, los vamos a representar de esta manera. Queda diferente a como hicimos el propil. Se le llama iso porque si dividiéramos este radical a la mitad, pues obtendríamos como dos partes idénticas o iguales si hacemos una división. De ahí viene el prefijo iso. Esta es entonces la estructura del ejemplo número 8, del 6,10,36 trietil, 14 sil, paréntesis 4' metil, 30 sil, paréntesis 2 doble prima, 3 doble prima dimetil, 20,26,34 trimetil, 18 propil, 23 isopropil, tetracontano, que es como el hidrocarburo más extenso que hemos hecho en toda esta serie de videos relacionados con la nomenclatura en química orgánica de hidrocarburos, tanto alifáticos, acíclicos como cíclicos, es decir, de cadena abierta y cerrada. Este es como el más extenso que hemos hecho. Lo hemos hecho para ilustrar que es posible nombrar o, como en este caso, representar hidrocarburos extensos. De esta forma entonces concluimos la presente lección. Te invito a que sigas estudiando con nuestras lecciones, a darle me gusta a este video tutorial y a suscribirte a nuestro canal Aula Más, tu canal para aprender más.